Televisa presenta. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenía. Primeramente, antes de comenzar, vamos a dar un concepto de qué es legajos de auditoría. El legajo es el conjunto de documentos que permiten identificar al trabajador y dejar sentada su información técnico-profesional, experiencia y carrera administrativa. Todo empleado de la administración pública tiene por obligación la confección de su legajo. Clase y contenidos de legajos. Existen dos tipos de legajos, los cuales se distinguen entre sí por el tipo de documentación que en ellos se archiva. Primeramente, legajo permanente o legajo continuo de auditoría. Este legajo es aquel que se abre por cada organismo, empresa u unidad ejecutora que haya sido auditada y esté integrado por documentación que por sus características será consultada durante el transcurso de varias de las auditorías. El mismo debe contener toda la información relevante que conserve interés en el futuro, por ello es necesaria su periódica actualización. Es importante que se conserve en el mismo las sucesivas actualizaciones de documentación con el fin de dejar constancia del historial de la jurisdicción o entidad u empresa. Segundo, legajos corrientes o legajos de cada periodo cubierto por la auditoría. Legajo corriente. Este legajo se utiliza para documentar y fundamentar la ejecución de los procedimientos programados llevados a cabo durante la auditoría. Los legajos de auditoría del periodo corriente contienen el programa de auditoría, la documentación recogida, pruebas, relevamientos, muestreos efectuados por el auditor durante la ejecución de las tareas de campo y las observaciones derivadas como consecuencias de dicho trabajo. Los legajos corrientes deben organizarse de la siguiente manera: legajo general y legajos de detalle. Legajo general. Es conveniente incluir en este legajo toda aquella información vinculada con la programación y control de la misma, como ser el índice, planificación global, planificación detallada, notas de presentación del equipo, nota de solicitud de normativa vigente, notas de pedidos de documentación, notas o remitidos de documentación recibida, pedidos de informes a terceros o circularizaciones efectuadas, respuestas de terceros, balance de sumas y saldos, informe de avances, balance final con memoria, anexos y certificación, informe para opinión del auditado, respuestas del auditado, informe y minuta, índice de legajos, índice de referenciación, dictamen gerencial general normativa y checklist de cierre de trabajos. Legajo de detalle. En estos legajos incluimos toda la información de detalle vinculada con la constancia del trabajo realizado y las conclusiones obtenidas en virtud de las revisiones realizadas, de los resultados obtenidos y del análisis efectuado. Así como en el índice, el mismo deberá consignarse en hoja aparte. Esto no contribuirá a la primera hoja del legajo, no va en la tapa y no se referencia. También hojas de llave o hojas de resumen. Son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. Corresponde trasladar a estas hojas las observaciones a la que se arriba en las cédulas u hojas de detalle. Hojas de detalle. Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. En ella se consignan las observaciones a la que se arribó en virtud del análisis de documentación que respalda las operaciones del ente u organismo auditado. Constituyen las constancias del análisis efectuado. Estos documentos, extractos, notas y demás constancias conforman lo que se conoce como cédulas o hojas de detalle, que será la base y evidencia del dictamen o informe final. Armado de legajos. Los legajos deberán estar codificados con índices y en todos los casos cada legajo deberá contener el título, el tipo de auditoría, el ente auditado, la fecha de la realización de la auditoría y el equipo actuante.
Sabemos que una de las muchas obligaciones que tiene el auditor es dictaminar los estados financieros de la empresa que se está auditando. Este dictamen debe ir acompañado de su opinión sobre los diferentes aspectos relacionados con los estados financieros. Y ahora, antes de ir al tema principal, nos preguntamos, ¿qué es un dictamen y qué significa abstención? Un dictamen es un informe escrito, ya sea por abogados, expertos en derecho o profesionales cualificados. En estos documentos se emite una opinión imparcial con fundamento sobre un tema legal en específico. Los dictámenes pueden necesitarse en diversas ocasiones. Por ejemplo, un dictamen puede ser necesario en temas legales, negocios o consultas o casos judiciales. Este documento permite a las partes involucradas en el proceso tomar una decisión documentada por la ley y teniendo como base el Consejo de Estado. Por otro lado, decimos que la abstención se define como la acción y efecto de abstenerse o no tomar una acción, es decir, evitarse algo o no realizar cualquier cosa, o no ser partícipe de alguna acción. Un dictamen de auditoría tiene ciertas características, por lo cual debe ser preciso, que no debe tener desviaciones significativas de acuerdo a la naturaleza de la entidad y a los objetivos de la auditoría. Debe ser conciso, que contenga importancia y materialidad y que sea preciso en lo que pretende comunicar. Debe ser objetivo, que realmente informe hechos reales sin necesidad de que el dictamen conlleve a varias interpretaciones. Y debe ser soportado o comprobado. Esto se refiere a las pruebas de documentación e información que sirve para validar lo afirmado en el dictamen. Dictamen con abstención de opinión. Una abstención de opinión declara que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros. Debe expresar que el alcance de su examen no fue suficiente para justificar la expresión de una opinión. Cuando esto sucede, el auditor debe indicar en párrafos separados de su dictamen todas sus razones sustantivas para ello. Las causas que obligan a una abstención de opinión son la falta de independencia, los estados financieros sin auditar, limitación al alcance de la auditoría y existencia de incertidumbres de importancia y magnitud. Se emite una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación al alcance o de una incertidumbre es tan significativo que el auditor no puede expresar una opinión sobre los estados financieros. La abstención de opinión se origina cuando el auditor no ha podido obtener la evidencia suficiente y competente que le permite afirmar o negar que los estados financieros examinados representan razonablemente la situación financiera de la empresa. El auditor, en otras palabras, opina que no puede opinar sobre la realidad económica de la empresa por carencia de elementos de juicio. Modelo dictamen con abstención de opinión. Orden de un modelo dictamen con abstención de opinión. Primero, abstención de opinión. Segundo, fundamento para la abstención de opinión. Tercero, responsabilidades de la administración y de los responsables de la entidad en relación a los estados financieros. Cuarto, responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Seguidamente vemos un modelo de dictamen con abstención de opinión. Primeramente se escribe a quién va dirigido el dictamen. Primer punto, abstención de opinión. Es decir, que el auditor no pudo expresar una opinión sobre los estados financieros, al no haber sido posible obtener una evidencia. Segundo punto, fundamento de la abstención de opinión. Cuando el auditor expresa una opinión modificada de los estados financieros o algún motivo de cualquier otro hecho del que tenga conocimiento que hubiera requerido. Tercer punto, responsabilidad de la administración y de los responsables de la entidad en relación a los estados financieros. Que la dirección o los responsables de la entidad sean responsables de la representación y presentación de los estados financieros de conformidad a las normas de auditoría generalmente aceptadas y el control interno de la administración que considere. Cuarto punto, responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.
Es decir, que el auditor es responsable de expresar una opinión de los estados financieros en conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, es decir, que en Bolivia las NAC, y la emisión de un informe de auditoría. Y por último, el nombre de la empresa de la auditoría y la dirección, y la firma quien lo realizó, es decir, del auditor. Concepto de dictamen adverso o negativo. El auditor debe expresar una opinión negativa o adversa cuando los estados financieros examinados contienen una diferencia con los principios de la contabilidad generalmente aceptados, cuyo resultado de la observación afecta bastantemente al conjunto de dichos estados financieros. En estos casos, el auditor en un párrafo intermedio antes de la opinión deberá fundamentar claramente las razones que lo lleva a expresar o difundir su dictamen adverso. Por lo tanto, expresa en su opinión que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de operaciones y los flujos de efectivo, de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Al respecto, el párrafo 39 de la NIA 700 señala que deberá expresarse una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo es tan importante y generalizado para los estados financieros que el auditor concluye que una salvedad al dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza engañosa o incompleta de los estados financieros. Dictamen negativo o adverso. Un dictamen negativo es una opinión adversa que expresa que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera de contabilidad con la empresa. El auditor debe expresar una opinión negativa o adversa como cuando en una auditoría concluye que los estados financieros no están de acuerdo con las NIFs y las desviaciones son a tal grado importantes que las expresiones de una opinión con salvedad no sería adecuada. ¿Y por qué se origina? Se crea un dictamen adverso cuando los balances no devuelven un resultado razonable o no se han cumplido los principios fundamentales de la contabilidad. Tiene un lugar este tipo de dictamen. En el auditor externo explica cuáles son las irregularidades y ofrece posibles soluciones a las mismas. ¿Qué se debe llevar? Cuando el auditor expresa una opinión adversa, debe revelar uno o varios párrafos por separado de su dictamen, como ser todas las razones sustantivas a dar su opinión adversa, todos los efectos principales del asunto que es materia de su opinión adversa sobre una situación financiera, si puede determinarse razonablemente, si puede señalarse y debe ser señalado así en el dictamen. Unas notas adicionales. En caso de que se emita un dictamen negativo, el auditor no deberá incluir su opinión parcial sobre los componentes o partidas individuales en los estados financieros, pues eso haría contradictorio y confuso su dictamen. Esto no eximirá al auditor de la obligación de revelar todas las desviaciones importantes a los principios de contabilidad y las limitaciones que haya tenido en el alcance de su trabajo. Las contradicciones. Las opiniones negativas rara vez se emiten porque la mayoría de los clientes siguen las recomendaciones de los auditores independientes respecto a la presentación imparcial de los estados financieros. Una posible fuente de las opiniones negativas son las acciones de las entidades reguladoras que exigen que las organizaciones utilicen prácticas contables que no se apeguen a los principios de contaduría aceptados. Siempre que el auditor emita una opinión negativa, debe aclarar en un párrafo por separado de su informe los motivos a los que se obedece, así como los efectos a los estados financieros, si acaso es posible determinarlos.